Seguimos en Punto de Partida, nos visita Pablo Bosch, referente del partido Pares, dentro del Frente Progresista Cívico y Social, para charlar sobre un tema que es parte de la agenda política no solo a nivel nacional, sino a nivel local, la obra pública. Trasciende evidentemente el tema de los cuadernos, el tema judicial y político, y podemos trasladar el debate sobre la obra pública particularmente a lo que sucede en Santa Fe. Pablo viene realizando una investigación sobre este tema que es interesante abordar. Pablo, gracias por estos minutos. Buenas tardes. Bueno, efectivamente, la discusión mediática, política y judicial del tema de los cuadernos del chofer de Barata vuelve a poner sobre el tapete, y creo que con mayor fuerza y preocupación, qué es lo que está sucediendo con el manejo de la obra pública. Se está comenzando a hablar ya como un dato real y concreto sobre las prácticas de cartelización, sobre las dificultades para hacer de un modo benévolo o decisiones políticas que se han tomado en su momento del Estado de no controlar o no meterse en el funcionamiento de este sector. En este sistema, digamos. De este sistema, que incluso también hay que reconocerlo. Yo estaba haciendo un raconto de la memoria y alguna búsqueda rápida de archivos. De hace bastante tiempo se está hablando de la patria contratista, de la coordinación de las grandes empresas para fijar precios y lograr los mejores presupuestos. Por lo menos en mi caso en particular como periodista recuerdo este tema de la patria contratista desde principios de los 80 por lo menos. Ya, está circulando un video de Tiempo Nuevo, el programa de los 90 emblemático de Bernardo Neustadt, donde Macri padre y Macri hijo, responsables del grupo Sogma y de la constructora IEXA, se admiten integrantes de la patria contratista, admiten que es un problema que tiene hoy el funcionamiento del capitalismo en Argentina y aspiran a solucionarlo. Año 90, televisión abierta ante la República Argentina. Un ministro nacional como Roberto Lavagna, en su crisis de salida de gobierno nacional, durante la gestión de Néstor Kirchner, denuncia la cartelización, se lo dice en la cara incluso a Carlos Wagner, que ahora a la postre termina siendo uno de los arrepentidos de mayor peso y con revelaciones de más contundencia sobre este sistema, que bueno, viene de larga data y que termina siendo un mecanismo de expoliación de los presupuestos públicos. Obviamente que hay un aspecto delictivo, judicial, que es el que ahora se está investigando a nivel nacional, pero también hay aspectos que tienen que ver al manejo y a la gestión pública de los que estamos de este lado del mostrador, de los que desde la dirigencia política en distintos roles asumimos responsabilidades y compromisos para que el manejo del Estado sea transparente, eficaz y llegue totalmente ese recurso público a beneficio de la población. Nosotros veníamos señalando justamente como un dato que provocaba alguna alerta los niveles de concentración de los principales contratos de obra pública en la ciudad de Santa Fe. Eso ya lo habíamos hecho a partir de un trabajo sobre los contratos firmados entre 2008 y 2015 y ahora lo hemos ampliado a los datos del 2016, que ha sido un año en donde hubo un despegue muy importante de la inversión pública en la ciudad. Y lo que encontramos es realmente sorprendente porque si bien es un sector económico diverso, con una gran cantidad de empresas, casi 300, un poco más registradas en la ciudad de Santa Fe, un pequeño grupo de 40 son las que participan en las licitaciones públicas que convoca la ciudad y apenas 10 en todo este periodo del 2008 al 2016 se terminan quedando con casi el 70% de los contratos que se firmaron en la ciudad de Santa Fe. Es un nivel de concentración impresionante. Incluso hay dos empresas, Coemic y Mundo Construcciones, que formando UTE o en forma individual concentran casi la mitad de los contratos que se han firmado durante este periodo aquí en la ciudad de Santa Fe. Esto indica, digamos,
de mínima una práctica económica y empresaria dentro de este sector que me parece que merece ser atendida de parte del Estado. En el 2016, tanto la provincia como la ciudad establecieron algunos mecanismos que fueron presentados como intentos de transparentar o de evitar estas coordinaciones o esta cartelización a partir de un nuevo mecanismo de venta de pliegos, que ya no es en una oficina física donde uno retira el papel y deja informado a quién retira, y entonces el último día antes de presentar los números los operadores saben cuántos oferentes están y quiénes son. Hoy eso es digital, supuestamente le otorga algún mecanismo de mayor transparencia o evita la colusión, pero... Quizás mayor celeridad, no sé si transparencia. A la luz de estos resultados, en lo que respecta por lo menos a la capacidad de captura de contratos de un grupo de empresas, que además casi todas son socias relevantes de la Cámara de la Construcción Filial Santa Fe, no se está demostrando del todo eficaz. Ahora, Pablo, para quien nos está viendo y analizando este tema, ¿por qué la concentración de la obra pública puede jugar en contra de los intereses colectivos, del bien común? En primer término, por el riesgo del sobreprecio. Hoy, por ejemplo, estábamos revisando las decisiones administrativas de la gestión municipal y gran parte de los decretos que se han estado firmando vinculados a obra pública tienen que ver con reajustes a los contratos ya firmados. Puede haber razones técnicas, obviamente hay un proceso inflacionario que también lo explica. La economía juega. Pero estamos hablando de empresas que tienen, en cuanto a capacidad humana, tecnológica y administrativa, quizás más o al mismo poder o capacidad de gestión que una administración local. Claro. Además, la otra cuestión que no es menor, estos sectores o estas grandes empresas constructoras son las que literalmente están haciendo a la ciudad. Y la ciudad se hace no solamente ladrillo sobre ladrillo, sino se hace con normas, con regulaciones, con controles, con decisiones de inversión. Sectores económicos con semejante nivel de poder condicionan claramente el rumbo también del desarrollo de la ciudad de Santa Fe. Porque acá estamos hablando de la obra pública, pero en paralelo estos mismos actores económicos construyen en el ámbito privado. Tal cual. Y hoy el ámbito privado está construyendo con una lógica que no tiene que ver mayoritariamente con la necesidad, por ejemplo, habitacional o comercial de la población, sino que refuerza las áreas ya consolidadas, refuerza un tipo de vivienda en altura pensada como reserva de inversión y no para ser habitado por una familia. Pero además, pensando en la extensión de la ciudad, ni siquiera está trazado el eje urbano de Santa Fe. O sea, no hay un límite entre la producción primaria de alimentos, de hortalizas, cuando está esta discusión de la producción de alimentos que es es irrisorio que venga el tomate de Salta o de Corrientes. Digo, también la falta de regulación que vos decís beneficia al sector inmobiliario y perjudica a los consumidores, a la ciudadanía, ¿no? Sobre todo en un momento... Por lo menos en el tema alimentos. En un momento además en donde Santa Fe acordó a través de su consejo municipal y una consulta ciudadana y a entidades mínima pero consulta al fin, en 2010 un plan de desarrollo urbano que implicó modificaciones a algunas reglas urbanísticas y criterios de desarrollo de la obra pública y privada en la ciudad, que vence de algún modo en sus objetivos en el 2020. Nos estamos acercando al momento en donde tenemos que evaluar cuál ha sido el resultado de la planificación estratégica de la ciudad en estos últimos 10 años y hacia dónde vamos a la futura década. Con un sector de la construcción absolutamente dominado por un pequeño grupo de empresas, con un enorme poder de lobby e influencia en las decisiones de la administración municipal, claro. Y además con una sociedad civil, sus entidades vecinales, barriales, sociales, profesionales, marginadas o viendo desde la tribuna las grandes decisiones de inversión y desarrollo urbano que se están tomando en Santa Fe. O sea, acá también el poderío inmobiliario, el poderío constructor tiene y va a tener seguramente influencia si la política
y la sociedad civil y sus entidades no toma la posta ni asume que tiene mucho para decir y para controlar. Se han perdido instrumentos de participación importantes. En paralelo al desarrollo del plan urbano en 2010, se aprobó una ordenanza que le otorgaba a los vecinos una herramienta de control de la ejecución de la obra pública. Hoy estamos padeciendo problemas en gran parte de la ciudad debido a imprevisiones o a dejar en un segundo plano el impacto de la obra sobre los vecinos. Las juntas de control ciudadano de la obra pública no se han implementado, había una decisión política explícita de vaciar ese espacio, no difundirlo y no empoderar al vecino en su territorio para que pueda tener seguimiento y control de los trabajos que se van haciendo, que tiene impacto a veces negativo. A la postre posiblemente transforman positivamente la zona, pero en el camino producen daños. Y el vecino hoy tiene la posibilidad de hacerlo y hoy el Ejecutivo no se lo está permitiendo. Digo, hay un enorme faltante de política, de participación, de Estado, de dirigencia, de masa crítica, apuntada a comprender cómo se está construyendo la ciudad, quiénes la están haciendo en base a qué intereses y qué rol va a jugar el Estado municipal y sobre todo el ciudadano organizado a través de sus distintas formas. Una inercia bastante peligrosa, Pablo, para el sistema democrático local, pero también para el futuro y esto de la ciudad. No es novedoso, pero donde no regula el Estado, regula el capital. Y acá la regulación que está haciendo el capital del rumbo y el perfil que va tomando la ciudad de Santa Fe sigue siendo excluyente, sigue siendo concentrada en una sola zona de la traza urbana y sigue habiendo sectores postergados por décadas que no tienen perspectiva de cambio en lo inmediato si esta lógica se sigue imponiendo. Gracias por aportar este debate. Gracias. Seguimos en Punto de Partida.